En el jardín del palacio, el gobernador Justin exhibía a Yum, su caballo blanco de 5 millones de pesos, ante 200 invitados y cámaras de televisión. De pronto, una anciana maya descalza, de huipil bordado y collares de jade, entró sin invitación mientras los guardias intentaban detenerla. Yum morirá antes de 24 horas, no por enfermedad, por la sangre robada. Un silencio helado recorrió a los invitados. Los periodistas dispararon sus cámaras mientras el gobernador palidecía de furia. ¿Cómo se atreve esta india a arruinar mi evento? Mañana haré que se arrepienta. Los guardias escoltaron a la curandera fuera del jardín. Ella mantenía la mirada fija en el horizonte, sin resistirse. La sangre derramada no se olvida, gobernador. 24 horas. En minutos, el video de la predicción inundó las redes. La frase, Yum muere en 24 horas, era tendencia nacional. Ajeno a la tormenta, Yum pastaba en el establo real. Su pelaje blanco brillaba bajo la última luz del día. La noche cayó sobre el palacio. El plazo había comenzado y nadie dormía tranquilo. Al amanecer, los jardines del palacio amanecieron teñidos de un silencio tenso y las redes sociales ardían con el video de la predicción. En televisión, el gobernador Justin apareció con una sonrisa forzada y llamó superstición al anuncio de la curandera. ¿Una anciana descalza predice la muerte de mi caballo? No me ofende, me divierte. Nada pasará. Pero en privado, Justin ordenó duplicar la guardia en el establo real y que nadie se acercara a Yum. Esa noche, los guardias patrullaron cada centímetro, pero nadie pudo evitar lo que ya estaba escrito. A las 6 de la mañana siguiente, un mozo de cuadra abrió la puerta y encontró a Yum inmóvil sobre la paja. El cuerpo de Yum yacía sin vida. No había heridas visibles, solo el silencio de un animal que ya no respiraba. No puede ser, ella lo predijo. ¿Cómo pudo esa bruja saberlo? El palacio entró en pánico. La profecía se había cumplido y el orgullo del gobernador se desmoronaba en minutos. La cuenta regresiva había terminado. Yum estaba muerto, tal como ella lo dijo. El veterinario forense encontró residuos de un veneno potente en el agua de Yum. No había duda. Fue un asesinato. Esta es mi oportunidad. Esa curandera será el chivo expiatorio perfecto. En conferencia de prensa, Justin señaló a doña Rebecca sin pruebas y la acusó de brujería y asesinato. Esa mujer practicó magia negra para matar a mi caballo. No descansaré hasta verla tras las rejas. Horas después, la policía llegó al humilde hogar de la anciana en el pueblo maya. Sabía que vendrían. La sangre llama a la sangre. Rebecca salió sin resistencia, sus pies descalzos firmes sobre la tierra, como si hubiera estado esperando. Llévenme. Pero recuerden, yo no derramé esa sangre, solo la vi. La noticia de su arresto dividió a la opinión pública. Víctima de una cacería o cómplice de un crimen, encerrada en una celda, la curandera guardó silencio, sus ojos marrones fijos en un punto lejano. A la mañana siguiente, un investigador entró a la celda. La anciana lo miró sin temor, como si ya supiera lo que venía. El oficial preguntó directamente si ella envenenó al caballo del gobernador. Yo no maté a ese animal. Mis manos solo tocan hierbas para curar, no venenos. Pero la sangre que mató a Yum fue derramada hace 30 años. Esa es la verdad que ustedes no quieren ver. El investigador quedó desconcertado. Esperaba una confesión o una negación, pero no una frase tan críptica. Yo solo vi lo que mi gente vio en sueños. El pasado nunca muere para nosotros. Rebecca se negó a decir más. Cerró los ojos y comenzó a tararear una antigua melodía maya. Al escuchar el informe, el gobernador Justin golpeó su escritorio.
La furia lo invadió al ver que la acusación de brujería se le escapaba. En cuestión de horas, las palabras "sangre de hace 30 años" inundaron las redes sociales. El misterio crecía. En su celda, la anciana acariciaba un puñado de hierbas secas que había logrado esconder. Parecía esperar algo más grande. La investigación se volcó sobre el personal del palacio. Uno de los interrogados fue Andrew, el mayordomo, que llevaba 3 décadas sirviendo en silencio. Lo llevaron a una sala de servicio para interrogarlo. Andrew mantuvo la mirada baja y las manos quietas. Comencé a trabajar aquí cuando era muy joven. He servido al padre del gobernador y ahora a él. El investigador notó que al mencionar al padre del gobernador, un leve temblor recorrió las manos del mayordomo. Nunca he tenido problemas con nadie. Solo hago mi trabajo, señor, si supieran lo que sé. Pero el silencio ha sido mi única arma. Al quedar solo en la cocina, Andrew se quedó mirando el fregadero. 30 años de servicio pesaban más que nunca. Los detectives no tenían pruebas, pero algo en la mirada del mayordomo les decía que ocultaba más de lo que admitía. Pronto entenderán que hay crímenes que no prescriben y heridas que no cierran. Mientras tanto, en su celda, Rebecca seguía en calma. El nombre del mayordomo aún no había salido de sus labios. Uno de los detectives revisó los archivos polvorientos del palacio. Allí encontró un periódico amarillento de hace 30 años. El titular decía: "Activista maya asesinado a balazos. Presunto ajuste de cuentas político". Le mostraron el recorte a Andrew. El mayordomo palideció al instante y sus manos comenzaron a temblar. No sé nada de eso. Era un niño cuando ocurrió. Mi padre, después de todo este tiempo, aún me quema su recuerdo. Esa noche, Andrew se encerró en su cuarto. Sacó un viejo diario del fondo de un cajón y lo acarició en silencio. Todo está escrito aquí. 30 años de espera no se borran con una mentira. A la mañana siguiente, el detective volvió a interrogarlo. Esta vez, Andrew apenas podía disimular su inquietud. Yo solo limpio las manchas que otros dejan, señor. No hago preguntas. La conexión con el pasado empezaba a tomar forma, pero la verdad seguía enterrada bajo años de silencio. 30 años atrás, un niño maya se escondió tras un árbol mientras hombres armados irrumpían en su hogar. El hombre que se llevaban era un activista maya, defensor de las tierras comunales. Su hijo lo vio todo. La orden vino desde el despacho del gobernador de entonces, el padre de Justin. «Que no quede rastro», dijo con frialdad. Una semana después, el cuerpo del activista apareció en una fosa. El niño, huérfano, lloró en silencio. Ese niño creció bajo las sombras del palacio. Su nombre era Andrew, y nunca olvidó la sangre derramada. El gobernador que ordenó el asesinato era el padre de Justin, un crimen de estado que quedó sin castigo. 30 años después, Andrew seguía sirviendo en el mismo palacio. Su uniforme inmaculado ocultaba una sed de justicia. Todos los días veo al hijo de mi verdugo sonreír. Pronto sabrá lo que es perder lo que más ama. En su diario, Andrew había anotado cada detalle del plan. La sangre de su padre sería vengada. Así, la frase "sangre robada" de la curandera comenzó a tomar un significado estremecedor. En las páginas de su diario, Andrew detalló cada paso. La sustancia venenosa se conseguía en el mercado negro sin dejar rastro. He esperado 1000 lunas. Esta noche, Jum beberá el agua que traerá justicia. El frasco con el veneno líquido permaneció oculto en su habitación durante meses. La ocasión perfecta llegaría con la exposición pública del animal. Andrew conocía cada rincón del establo, cada hora de descanso de los guardias. La rutina era su mejor cómplice. El caballo no tiene culpa, pero su dueño sí. Y el pecado del padre será castigado en el hijo. Durante el evento,
Mientras la curandera lanzaba su advertencia, Andrew ya había colocado el veneno en el bebedero del establo. En su diario se leía: nadie sospechará de un viejo mayordomo. El veneno es invisible en la necropsia inicial. Mañana el mundo sabrá que la sangre maya no se derrama en vano. Esa noche, Andrew durmió por primera vez en 30 años. Su plan estaba en marcha y ya no había marcha atrás. El frasco vacío fue enterrado en el jardín. Solo quedaba esperar el amanecer y la muerte anunciada. Días antes del evento, Rebecca visitó a Andrew en un rincón apartado del palacio y descubrió la verdad. Andrew, eres mi primo. Sé lo que guardas en ese diario. No manches tus manos con veneno. ¿Mancharlas? Ya están manchadas con la sangre de mi padre. No puedo retroceder. Rebecca comprendió que solo quedaba una opción: advertir al gobernador en persona antes del evento. Gobernador, su caballo está envenenado por la sangre que su padre robó. Deténganse mientras pueda. ¿Sangre robada? Esta india delira. Solo busca atención. Fuera de aquí, vieja. No tengo tiempo para cuentos de brujos. No me escuchó. Entonces que todos lo escuchen. Lo haré público. Con el corazón pesado, Rebecca se preparó espiritualmente y caminó hacia el jardín del evento. Así, minutos después, sus palabras resonaron ante las cámaras. Una advertencia que ya era demasiado tarde. Mientras Rebecca hablaba frente a las cámaras, Andrew se deslizó hasta el establo vacío. El veneno ya estaba en su bolsillo. 3 décadas contenidas en un frasco. Bebe, caballo maldito, bebe la venganza de mi padre. Yum, ajeno al peligro, bajó la cabeza y bebió largamente. El líquido venenoso recorrió su garganta sin resistencia. Andrew observó desde las sombras. Un temblor apareció en los músculos del caballo, que levantó la cabeza con un quejido ahogado. Segundos después, las patas del animal flaquearon. Cayó sobre la paja con un estertor, sus ojos aún abiertos. Está hecho. Ya no hay retorno. Ahora que arda todo. Andrew salió del establo con el mismo paso silencioso de siempre. Nadie lo había visto. En la cocina se quitó los guantes y los arrojó al fuego del horno. Evidencia convertida en cenizas. A lo lejos, el bullicio del evento continuaba. La muerte se había colado sin que nadie lo notara. La profecía se cumplió, no por magia, sino por una venganza largamente calculada. Pero el mundo aún no lo sabía. A la mañana siguiente, los detectives registraron la habitación del mayordomo. En el fondo de un cajón, oculto entre ropa vieja, encontraron el diario. En letra temblorosa se leía: hoy vengué a mi padre. El caballo del gobernador bebió la muerte que merecía su estirpe. Junto al diario hallaron una vieja fotografía, el activista asesinado 30 años atrás. El parecido con Andrew era innegable. Con las pruebas en la mano, los agentes llevaron a Andrew a una sala. El mayordomo mantuvo la mirada fija en la mesa. Encontraron lo que buscaban. Y ni siquiera saben la mitad. Sin oponer resistencia, Andrew extendió las manos. Por primera vez en 30 años, su rostro mostró alivio. Al fin. Que todo Yucatán sepa cómo la familia del gobernador se manchó de sangre maya. La noticia explotó en las redes. El mayordomo del palacio era el envenenador, y el país entero exigía explicaciones. El gobernador Justin, acorralado, exigió que se ocultara la relación con el viejo crimen, pero la prensa ya escarbaba en su pasado. En su celda, doña Rebecca supo del arresto, y una tenue sonrisa cruzó sus labios. El pasado por fin alcanzaba a los poderosos. En la sala de interrogatorio, Andrew pidió hablar. Su voz sonó por primera vez sin miedo. Lo hice yo. Envenené a Yum para cobrar una deuda que lleva 30 años abierta. El detective se inclinó hacia adelante. La confesión abría una puerta a décadas de silencio.
Mi padre fue asesinado por orden del gobernador anterior. Justin es hijo de un criminal. Mi prima Rebecca solo quiso advertirle, pero él se negó a escuchar. Andrew describió cómo había conseguido el veneno y esperado el momento perfecto durante la exhibición. No soy asesino por placer. Solo un hombre que esperó la oportunidad para que la verdad saliera a la luz. La mención de Rebecca como prima despejó las dudas sobre su inocencia. No era cómplice, sino mensajera. Ahora que el mundo sepa por qué un viejo mayordomo mató un caballo. Con la confesión firmada, el detective tuvo claro que el caso solo estaba comenzando. La batalla política era inminente. En una conferencia de prensa, el gobernador Justin apareció con el rostro pálido. Negó todo vínculo con los crímenes de su padre. Mi padre fue un gran hombre. Este mayordomo es un lunático que quiere destruir mi gobierno con mentiras. Pero un periodista levantó el recorte del periódico de hace 3 décadas y preguntó por el activista asesinado. Malditos periodistas. No saben en lo que se están metiendo. Varios reporteros empezaron a escarbar en los archivos del Estado. Los viejos expedientes estaban polvorientos, pero intactos. Encontraron una foto antigua. El gobernador anterior junto al mismo activista, días antes de su muerte. Las redes sociales estallaron. Justin, hijo de asesino, era tendencia. La presión política se volvió insostenible. Papá, ¿en qué me metiste? Su equipo de prensa le pidió que diera una explicación, pero Justin se negó. El silencio solo aumentaba las sospechas. La verdad acechaba en archivos, aún por descubrir, pero el gobernador ya sentía el suelo moverse bajo sus pies. Un investigador, guiado por viejas pistas, entró a la biblioteca privada del palacio. Entre libros antiguos, halló un compartimento oculto. De allí extrajo una caja metálica oxidada. Dentro, carpetas con el sello del gobernador anterior. Los legajos contenían órdenes de ejecución extrajudicial, firmadas por el padre de Justin. Una de las carpetas tenía el nombre del activista asesinado y una anotación: solucionado, sin testigos. La noticia del archivo secreto estalló en las redes. Las pruebas eran irrefutables. Esa maldita caja. Creí que la habían destruido. Ahora todo se hunde. Frente al palacio, cientos de ciudadanos se congregaron exigiendo justicia. Comunidades mayas alzaban la voz. Ya no soy un fantasma. Mi padre al fin tendrá justicia. Destruyan ese archivo. No puede salir a la luz. Pero ya era tarde. Los fiscales ya tenían las carpetas. La caída del gobernador era cuestión de horas. A las afueras del palacio, la protesta creció. Cientos de mayas alzaban pancartas con los nombres de las víctimas olvidadas. Dentro, a Andrew se le permitió leer una declaración pública. Las cámaras grabaron cada una de sus palabras. No maté a un animal. Maté un símbolo del poder que asesinó a mi padre y a decenas de mayas. Cada carpeta en ese archivo es una bala que atravesó a mi gente. Justin sabía y lo ocultó. En su celda, doña Rebecca recibió a una periodista. Su historia debía ser contada. Yo nunca fui bruja. Solo una mujer que vio venir la tragedia y trató de detenerla. Le advertí al gobernador en persona. Pudo detenerlo con un gesto, pero su orgullo nos condenó a todos. Esa noche, una vigilia iluminó el pueblo maya. Velas encendidas pedían justicia por los crímenes de décadas. Ya no puedo detener esto. Me están cercando. El Congreso Estatal anunció una sesión de emergencia. La renuncia del gobernador era exigida a gritos. El fiscal general anunció cargos formales contra Justin por encubrimiento y obstrucción a la justicia. No pueden hacerme esto. Todo fue para proteger el nombre de mi padre. Uno a uno, sus aliados políticos le retiraron el apoyo. Su oficina quedó vacía de consejeros. Cobardes. Todos ustedes me deben sus carreras. No pueden darme la espalda ahora.
Esa misma tarde, un juez federal firmó la orden de aprehensión. La palabra, gobernador, ya no era escudo. Todo se derrumba. Mi padre y yo seremos recordados como villanos. Patrullas policiales rodearon el palacio. Justin empujó un mueble contra la puerta de su despacho. Soy el gobernador. Nadie me encerrará como a un perro. Las sirenas aullaban más cerca. Un megáfono ordenó su rendición inmediata. Justin se desplomó en su silla. El silencio llenó la habitación. No quedaban más mentiras que contar. Los agentes rodearon el escritorio. Justin, con la mirada vacía, se puso de pie y extendió las manos. Un oficial le colocó las esposas. El sonido metálico retumbó en el salón vacío. Todo acabó. Mi nombre quedará manchado para siempre. Horas después, en el pueblo maya, una niña de 10 años corría hacia la cárcel municipal. La puerta de la celda se abrió. Doña Rebeca salió al sol parpadeando y sintió los brazos de su nieta alrededor de su cintura. Ava, mi pequeña, ya estoy en casa. Abuela, te extrañé tanto. Todos te esperaban. Vecinos que habían viajado kilómetros rodearon a la anciana, ofreciéndole flores y bendiciones. La verdad salió a la luz. Ahora podemos sanar. Justin en una celda, Rebecca en brazos de su pueblo. La balanza de la justicia comenzaba a equilibrarse. La noticia de la caída del gobernador llegó hasta la celda de Andrew. Una calma pesada se instaló en su pecho. Mi deuda está saldada. Ahora enfrentaré cualquier castigo que venga. 2 días más tarde, doña Rebeca llegó hasta la prisión. Era la primera vez que se veían desde aquel jardín. Primo, hiciste lo que sentías necesario, pero el precio es alto. No lamento ese caballo. Solo lamento que tú hayas sufrido por mi silencio. Andrew apoyó la mano contra el vidrio. Del otro lado, Rebecca hizo lo mismo, sus palmas casi tocándose. Gracias por intentar detenerme. Tu advertencia fue la última voz de nuestra sangre antes de la venganza. Tu padre estaría orgulloso de que la verdad haya vencido. Ahora descansa, Andrew. Esa tarde, Andrew fue llevado ante el juez. Aceptó su condena sin apelar. 20 años por homicidio y envenenamiento. Al salir del juzgado, Rebecca respiró hondo. Su primo había pagado, pero la dignidad de su pueblo quedaba a salvo. Rebecca regresó a su hogar, una choza humilde con olor a copal y hierbas secas. Ven, Ava, es hora de que aprendas lo que mi abuela me enseñó a mí. Con manos temblorosas, la anciana mostró a su nieta cada raíz, cada hoja, cada secreto de la medicina antigua. La ruda para el susto, el epazote para el mal de ojo. Nunca olvides que la tierra siempre nos sana. Los días se convirtieron en semanas. Las hierbas pasaron de sus manos a las de Ava, pero la fuerza de Rebecca menguaba. Una tarde, Rebecca ya no pudo levantarse del petate. Ava se sentó a su lado, con los ojos húmedos. Abuela, no me dejes. Todavía hay tanto que debo aprender. Ya te enseñé lo más importante, el valor de hablar, aunque todos quieran callarte. Mi cuerpo se apaga, pero Ava es mi semilla. En ella perdurará lo que fui. En el pueblo, las oraciones se elevaban con el humo del copal. La curandera aún respiraba, pero todos sabían que el final se acercaba. Con la primera luz del alba, Rebecca abrió los ojos una vez más. Miró a Ava, sonrió y exhaló por última vez. La niña apretó su mano y lloró en silencio. La curandera había partido. La noticia corrió como el viento. 3 días después, el gobierno estatal decretó un funeral de Estado. Miles de personas, desde campesinos hasta funcionarios, acompañaron el cortejo fúnebre. El ataúd, cubierto de flores y mazorcas de maíz, avanzó lentamente entre cánticos mayas. Mi abuela no fue bruja. Fue la guardiana de nuestra memoria. Ava, vestida de blanco,
Habló ante la multitud con una valentía que hizo llorar a muchos. Sobre la tumba depositaron ofrendas de copal, semillas y collares de jade. La tierra recibió el cuerpo de Rebeca, pero su espíritu se negaba a morir. Al caer la tarde, cientos de velas iluminaron el camposanto. Yucatán despedía a su heroína Maya. 6 meses después, el cartero llegó al pueblo con un sobre sellado con el emblema de la UNESCO. Ava rasgó el sobre. En sus manos temblorosas, una carta anunciaba la beca para preservar la medicina tradicional maya. Abuela, lo lograste. Tu sabiduría no morirá. Semanas después, en una ceremonia pública, un funcionario de la UNESCO le extendió el certificado oficial. Este honor no es mío. Es de mi abuela y de todos los que se negaron a callar. Esa noche, en su hogar, Ava colocó el certificado junto a la foto de su abuela. La sangre que fue robada ahora florece en sabiduría. El viento sopló entre las hierbas del jardín que su abuela había cultivado por décadas. La curandera se había ido, pero su misión apenas comenzaba. Ava miró al horizonte. El eco de la profecía ahora era una canción de esperanza. En el cementerio del pueblo, la tumba de doña Rebeca siempre amanecía con flores frescas. Ava, rodeada de hierbas, repetía las enseñanzas de su abuela como un rezo. En la plaza, una placa nueva recordaba al activista asesinado y a todas las víctimas del viejo régimen. El palacio de gobierno, antes símbolo de poder, ahora lucía silencioso y vacío. Cada tarde, al volver del jardín, Ava pasaba frente a la placa y tocaba las letras con respeto. Desde la colina, la niña miraba el edificio que una vez encerró a su abuela y sonreía con serenidad. Sus manos, antes pequeñas, ahora sabían curar. La medicina maya no moriría. Al caer la noche, velas encendidas rodeaban la tumba. El recuerdo de la curandera alumbraba el camino. Otros niños del pueblo comenzaron a aprender. La cadena de sabiduría se fortalecía. La justicia llegó tarde, pero llegó. Y con ella, la certeza de que una voz valiente puede despertar a toda una nación.